El sol ardía sin piedad aquel día, abrasando la vasta pradera hasta que el aire mismo temblaba como cristal fundido bajo su furia. Cada tallo de hierba seca se inclinaba, agotado por el calor implacable, y las sombras parecían desvanecerse, tragadas por el resplandor cegador. La tierra, agrietada por la sequía, yacía en un silencio mortal, como si la creación entera contuviera el aliento bajo un cielo que no ofrecía clemencia. Durante horas, no hubo movimiento alguno, solo el zumbido constante del calor y el susurro áspero de las hierbas mecidas por un viento que no traía alivio, sino un recordatorio de la dureza de estas tierras. Pero entonces, desde la línea de árboles que marcaba el borde del bosque, tres figuras emergieron tambaleantes, arrastrando sus cuerpos destrozados hacia el vasto campo abierto. Eran mujeres, descalzas, exhaustas, con los vestidos reducidos a jirones sucios, manchados de tierra, sudor y sangre. La primera, Teresa Morales, llevaba el brazo apretado contra el pecho, como si intentara sostener costillas fracturadas con pura voluntad. Su rostro, pálido y marcado por el dolor, mostraba una determinación feroz, aunque cada paso era una lucha. La segunda, Ana Ramírez, cojeaba con tal dificultad que parecía que cada movimiento podría ser el último. Sus ojos oscuros, llenos de un terror contenido, recorrían constantemente el horizonte, buscando la amenaza que sabía que vendría. La tercera, Sofía Delgado, la más joven, se derrumbó en la tierra reseca, jadeando en busca de aire. Su rostro, surcado de sangre seca y lágrimas, era una máscara de sufrimiento. Sus manos temblorosas se aferraban al suelo, como si la tierra pudiera ofrecerle un refugio que el mundo le había negado. Desde la distancia, un sonido rítmico comenzó a crecer, el golpeteo constante de cascos contra la tierra dura. Un jinete solitario avanzaba a través del campo, su silueta oscura recortada contra el sol abrasador. Su nombre era Mateo Calderón, aunque todos en la región lo conocían simplemente como el ranchero. Era un hombre forjado en el silencio, de hombros anchos y piel curtida por años de trabajo bajo el sol y el viento. Sus ojos grises, agudos como el filo de una navaja, habían visto demasiadas veces la vida y la muerte para llevar la cuenta. Su caballo, un semental negro llamado Sombra, aminoró el paso al acercarse a la escena, y Mateo desmontó con un movimiento fluido, sus botas hundiéndose en la tierra seca con un crujido que rompió el silencio. La visión ante él le hizo apretar la mandíbula hasta que los músculos de su rostro se tensaron. Las mujeres parecían haber sido arrastradas por el mismísimo infierno. Moretones oscuros pintaban sus brazos y rostros, y los jirones de sus vestidos dejaban entrever heridas frescas y cicatrices antiguas. Teresa, la mayor, tenía el cabello grisáceo desordenado, con mechones pegados a su frente sudorosa, y su mirada era una mezcla de agotamiento y desafío. Ana, con su cabello castaño enredado, se mantenía erguida por pura fuerza de voluntad, aunque su cuerpo temblaba de cansancio y miedo. Sofía, la más joven, apenas podía levantar la cabeza del suelo, sus manos se aferraban al estómago, como si algo dentro de ella estuviera roto, y su respiración era un jadeo entrecortado. Sus ojos, amplios y huecos, contaban una historia que no necesitaba palabras, una historia de horror y resistencia. Sofía, con voz ronca y labios agrietados por el sol y la sed, susurró: «Fuimos, el premio». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el silencio, y Mateo se quedó inmóvil, su aliento atrapado en el pecho. Sabía exactamente lo que significaban. Los forajidos que merodeaban por estas tierras, una banda nacida de las cenizas de la guerra, habían convertido la crueldad en un deporte macabro. Hombres que habían perdido todo salvo la violencia saqueaban pueblos, disparaban a viajeros y quemaban lo que no podían llevarse. Cuando la sangre se secaba, tomaban sus trofeos. Las mujeres, para ellos, no eran personas, eran recompensas, premios para el hombre que cabalgaba más rápido, mataba con más saña o destruía con mayor furia. Era una ley retorcida,
escrita en sangre y sufrimiento, una ley que no reconocía humanidad ni piedad. Y, de alguna manera, estas tres mujeres habían escapado, impulsadas por una mezcla de desesperación, coraje y un instinto de supervivencia que desafiaba la lógica. Pero Mateo también sabía que escapar en el salvaje oeste no significaba libertad. Sus cazadores no estarían lejos. Se arrodilló junto a Sofía, sus manos ásperas pero sorprendentemente gentiles tocando su frente. Su pulso era débil, apenas un hilo de vida, pero estaba allí. Levantó la mirada hacia Teresa y Ana, que lo observaban con una mezcla de miedo y un destello de esperanza. Teresa se sujetaba el vestido roto contra el pecho, temblando de vergüenza y una furia contenida que ardía en sus ojos. Ana, con la mirada fija en el horizonte, parecía esperar la aparición del diablo mismo en cualquier momento. Mateo rompió el silencio con una voz baja y grave, endurecida por años de polvo, viento y soledad. ¿A qué distancia están? Ana, con el cabello castaño cayendo sobre su rostro, sacudió la cabeza débilmente. Un día, quizás menos. Vendrán. Siempre vienen, Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos se alzaron hacia el horizonte, donde la línea de la tierra se fundía con el cielo ardiente en un borrón de calor y luz. En cualquier momento, una nube de polvo podría elevarse, la señal más sutil de jinetes acercándose. Sabía que la banda no renunciaría a lo que consideraban suyo. Había oído historias en las cantinas de los pueblos cercanos, relatos susurrados con miedo sobre la banda de Juan Castillo, un hombre cruel con cicatrices que cruzaban su mejilla como un mapa de violencia. Eran hombres sin alma, nacidos de la guerra y alimentados por el caos, que veían el mundo como un botín a saquear. Para ellos, las mujeres como Teresa, Ana y Sofía no eran más que objetos, trofeos que demostraban su poder en un mundo sin ley. Mateo había pasado la mayor parte de su vida manteniéndose al margen de los problemas de los demás. Su rancho, un pedazo de tierra al borde de la pradera, era su mundo, un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Allí, entre el ganado y las cercas de madera, encontraba un propósito en la rutina: alimentar a las vacas, reparar los corrales bajo el sol abrasador, contar las estrellas en las noches claras cuando el silencio era su único compañero. Había tenido una esposa, Isabel, cuya risa era como el canto de un río en primavera, y una hija, María, una niña de ojos brillantes que recolectaba flores silvestres en los campos y soñaba con aventuras más allá del horizonte. Pero la fiebre se las llevó a ambas, una plaga que arrasó el condado años atrás, dejando solo tumbas y recuerdos. Mateo las había enterrado con sus propias manos, cavando bajo este mismo sol implacable, con el corazón roto y las manos temblorosas. Desde entonces, había sido un hombre sin causa, sin razón para empuñar un arma salvo para proteger su rebaño o su tierra. Sin embargo, allí, bajo el sol abrasador, mirando a los ojos de Teresa, Ana y Sofía, sintió un peso que no había cargado en años, una elección. Podía girarse, montar su caballo y fingir que nunca las había visto. En el oeste, cada hombre cuidaba de lo suyo, meterse en los problemas de otros era una invitación a la muerte. Pero las palabras de Sofía, fuimos el premio, resonaban en su mente como el tañido de una campana en un pueblo desierto, un eco que despertaba algo profundo dentro de él. Si les daba la espalda ahora, no solo las condenaría a ellas, estaría renunciando a lo poco que quedaba de su alma, a la parte de sí mismo que aún creía en la justicia, en el honor, en la humanidad. Mateo se puso de pie, alto y firme, su figura proyectando una sombra larga sobre la tierra reseca. Sacudió el polvo de sus rodillas, y su mano encontró el revólver en su cadera, un Colt de cañón largo que había sido su compañero en los días más oscuros. Sacó el cilindro, revisó las cámaras con un movimiento metódico, contando las balas como si fueran promesas. Lo cerró con un clic que resonó como un trueno lejano, un sonido que parecía sellar su destino.
Sombra, su caballo, pateó la tierra, inquieto, como si percibiera la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Las mujeres lo miraban, atrapadas entre el terror y un destello de esperanza que crecía en sus corazones rotos. Sofía, aún en el suelo, susurró con labios agrietados: «Por favor, no nos abandone». Los ojos de Mateo, grises como el acero forjado, se entrecerraron hacia el horizonte. «No me voy», dijo. Las palabras eran simples, pero llevaban una promesa inquebrantable, forjada en algo más fuerte que el hierro, el peso de un hombre que había encontrado, al fin, una razón para luchar. Mientras el cielo se extendía amplio y las hierbas susurraban bajo el viento abrasador, Mateo supo que este momento lo cambiaría todo. No era un hombre de la ley, ni un salvador, pero era la única barrera entre estas mujeres y los hombres que creían que la crueldad era su derecho, y así, bajo el sol inclemente de Texas, Mateo Calderón tomó una decisión de la que no podría retractarse. Teresa, Ana y Sofía se aferraron unas a otras, temblando pero respirando con un poco más de alivio, como si la presencia de este hombre solitario fuera un ancla en medio de la tormenta. Mateo dio un paso adelante, el revólver colgando a su lado, los hombros cuadrados hacia el horizonte. En algún lugar, allá afuera, los jinetes venían. Y cuando llegaran, la pradera sería testigo del sonido de la justicia o de la muerte. La noche cayó con brusquedad sobre las llanuras, un descenso repentino a la oscuridad tras el largo día de luz abrasadora. El viento de la pradera silbaba a través de la tierra, trayendo consigo el aroma de hierba seca, polvo y un leve eco de coyotes aullando en la distancia. Mateo había encendido una pequeña fogata junto a su granero, un refugio humilde de madera desgastada que olía a heno, cuero y los recuerdos de días mejores. Las llamas crepitaban, arrojando sombras danzantes sobre los postes del corral y el patio de tierra endurecida por el sol. Teresa, Ana y Sofía se acurrucaban cerca del fuego, envueltas en mantas de lana áspera que Mateo había sacado de su casa, una cabaña sencilla con paredes de adobe y un tejado que crujía bajo el viento. Sus rostros, iluminados por el resplandor anaranjado, mostraban agotamiento, pero también un destello de alivio al estar, por primera vez en días, bajo la protección de alguien dispuesto a arriesgarlo todo. Mateo se sentó aparte, con la espalda apoyada contra una cerca de madera astillada. En una mano sostenía un cuchillo de caza largo, su hoja afilada reflejando el fuego mientras lo deslizaba lentamente contra una piedra de afilar húmeda. Cada pasada producía un leve destello, un eco visual de la tensión que llenaba el aire como una cuerda a punto de romperse. A su lado descansaba su revólver, limpio y cargado, las balas brillando débilmente a la luz del fuego. Su rifle, un Winchester viejo pero confiable, estaba apoyado contra un poste cercano, listo para ser empuñado en un instante. Sombra, su caballo, permanecía quieto en las sombras, con las orejas alerta y el hocico elevado, como si también esperara lo que la noche traería, su instinto afinado por años de vida en estas tierras salvajes. El silencio era pesado, roto solo por el crepitar del fuego y el susurro del viento que parecía llevar los secretos de la pradera. Finalmente, Teresa, la mayor, habló. Su voz era suave pero firme, cargada con la sabiduría de alguien que había soportado demasiadas pérdidas. Señor Calderón, ¿por qué nos ayuda? No sabe quiénes somos. Ni siquiera conoce nuestros nombres. Podría haberse alejado, como tantos otros. Mateo no levantó la mirada de su cuchillo. Su voz, áspera por años de polvo, viento y soledad, resonó baja, como el eco de una tormenta lejana. Un hombre no necesita un nombre para saber qué es lo correcto. Lo ve en los ojos, en el dolor. Lo siente en el alma. Teresa tragó saliva, sus ojos fijos en las llamas que danzaban ante ella. Otros nos vieron. Otros sabían lo que nos hicieron. Y todos se apartaron, como si fuéramos fantasmas. ¿Por qué usted no? Mateo detuvo su movimiento, la piedra de afilar suspendida en el aire.
Miró al fuego, y por un momento, las llamas parecieron traer los rostros de su pasado, Isabel, su esposa, con su cabello negro cayendo en ondas sobre los hombros, su risa llenando las noches de verano, María, su hija, con rizos rebeldes y una sonrisa que hacía que el mundo pareciera menos cruel. La fiebre se las llevó en una semana de agonía, una plaga que arrasó el condado como un incendio descontrolado. Mateo había cavado sus tumbas bajo este mismo cielo, con manos temblorosas y el corazón roto, cada palada de tierra un recordatorio de su impotencia. Ese fracaso lo había perseguido como una sombra, una herida que nunca sanaba. Una vez tuve una familia, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo, cargada de un dolor que no necesitaba explicar. Les fallé. No pude salvarlas. No volveré a fallar. Las mujeres guardaron silencio, pero las lágrimas brillaron en sus rostros, reflejando el fuego. Por primera vez en semanas, sintieron un atisbo de seguridad, no porque creyeran que los forajidos no vendrían, sino porque alguien, al fin, había elegido quedarse, había elegido verlas como seres humanos, no como trofeos o despojos. Ana, con su cabello castaño cayendo sobre los hombros, rompió el silencio siguiente. Me llamo Ana Ramírez. Venía de un pueblo al sur, cerca del Río Grande. Mi familia tenía una pequeña tienda, vendíamos telas y granos. Los hombres llegaron una noche, incendiaron todo. Mataron a mi hermano cuando intentó detenerlos. Me tomaron como si fuera parte del botín, como si mi vida no valiera más que un saco de maíz. Su voz temblaba, pero había una chispa de furia en sus ojos, un fuego que se negaba a apagarse, una fuerza que había sobrevivido a pesar de todo. Sofía, la más joven, levantó la cabeza desde el suelo, apoyada en una manta. Su voz era frágil, rota por el cansancio y el trauma, pero había una determinación en sus palabras. Yo soy Sofía Delgado. Era sirvienta en una hacienda al otro lado de las colinas. Me capturaron cuando saquearon la casa de mi señor. Pensé que moriría en su campamento, encadenada como un animal. Pero encontramos una manera de escapar, las tres. Fue un milagro, o quizás solo pura desesperación. Teresa, con mechones grises cayendo sobre su rostro, añadió con una voz que parecía llevar el peso de una vida entera, soy Teresa Morales. Perdí a mis hijos en la guerra, a mi esposo en una emboscada hace años. Estos hombres no son humanos. Nos trataron como trofeos, como si nuestra vida no valiera nada más que su diversión cruel. Pero corrimos. Robamos un cuchillo, cortamos las cuerdas en la noche y corrimos hasta que nuestros pies sangraron. Cada paso era un grito de libertad, aunque sabíamos que nos perseguirían. Mateo escuchaba, su cuchillo aún en la mano, la piedra deslizándose lentamente por la hoja con un ritmo casi hipnótico. Las historias de las mujeres resonaban con su propio dolor, un eco de las pérdidas que habían marcado su vida. Recordó a su abuelo, Antonio, un hombre que había cruzado el océano desde Sevilla, trayendo consigo historias de honor, lucha y la búsqueda de una vida mejor. En estas tierras, le había dicho Antonio una vez, mientras compartían un fuego bajo las estrellas, la justicia no viene de un juez ni de una corte. Viene de un hombre que elige enfrentarse al mal, aunque le cueste todo. Mateo había olvidado esas palabras en los años de soledad, cuando el rancho se convirtió en su refugio y su prisión, pero ahora volvían, claras como el cielo estrellado que se extendía sobre ellos. Mi familia también vino de España, dijo Mateo, rompiendo su propio silencio, su voz baja pero cargada de una verdad cruda. Mi abuelo luchó en las guerras de independencia, buscando un nuevo comienzo en estas tierras vastas. Me enseñó que la libertad tiene un precio, siempre. Mi esposa, Isabel, nació en un pueblo donde las campanas de la iglesia sonaban cada atardecer, un lugar donde las tradiciones españolas se mezclaban con la rudeza del oeste. Mi hija, María,
Amaba correr por estos campos, recolectando flores silvestres, soñando con aventuras que nunca llegaría a vivir. La fiebre se las llevó a ambas. Desde entonces, este rancho ha sido mi refugio y mi condena. Las mujeres asintieron, comprendiendo el peso de sus palabras. Teresa habló de nuevo, su voz más suave ahora, como si compartieran un secreto bajo las estrellas. Escapamos cuando los hombres estaban borrachos, celebrando un robo en un pueblo cercano. Sofía encontró un cuchillo escondido bajo una manta. Cortamos las cuerdas en la oscuridad, conteniendo el aliento, temiendo que cualquier ruido nos delatara. Corrimos toda la noche, sin mirar atrás, aunque oímos sus gritos al amanecer, sus juramentos de venganza. Nos encontrarán, señor Calderón. Siempre lo hacen, Mateo asintió, su mirada fija en las brasas que brillaban como ojos en la noche. Estas praderas han visto mucha sangre, dijo. Rancheros enfrentándose por un pedazo de tierra, bandidos saqueando pueblos, sequías que matan más que las balas. Pero la verdadera lucha, la que importa, es dentro de uno mismo. Elegir quedarse cuando todo en ti grita que huyas. Elegir luchar cuando sabes que podrías perderlo todo. La fogata se fue apagando, las brasas parpadeando débilmente en la oscuridad. Las mujeres se durmieron eventualmente, agotadas pero con un destello de paz que no habían sentido en semanas. Mateo veló la noche, su cuchillo listo, su mente repasando cada posible escenario. Sabía que la banda de Juan Castillo era implacable. Castillo, un hombre alto con cicatrices que cruzaban su mejilla como un recordatorio de batallas pasadas, era conocido por su crueldad sin límites. Las historias en los pueblos hablaban de aldeas incendiadas, viajeros asesinados sin piedad y mujeres tomadas como botín, tratadas como objetos para satisfacer los deseos de hombres que habían olvidado qué significaba ser humanos. Para Castillo y sus hombres, la violencia era su idioma y la crueldad, su orgullo. Mateo recordó una noche en una cantina, meses atrás, cuando un viajero borracho había hablado de Castillo. Es como el diablo, había dicho el hombre, con los ojos vidriosos por el whisky y el miedo. No solo mata. Disfruta haciéndolo sufrir a los demás. Y sus hombres son peores, si eso es posible. Mateo había escuchado en silencio, sin saber entonces que el destino lo pondría en el camino de ese monstruo. Ahora, con 3 mujeres dependiendo de él, sentía el peso de esa confrontación acercándose como una tormenta inevitable. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Mateo pensó en su vida antes de la pérdida. Recordó las tardes con Isabel, sentados en el porche de la cabaña, viendo el sol ponerse detrás de las colinas. Ella le cantaba canciones antiguas, traídas de España por sus abuelos, melodías que hablaban de amor, pérdida y esperanza. María, su hija, se sentaba entre ellos, trenzando coronas de flores silvestres, riendo mientras el viento jugaba con sus rizos. Esas memorias eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo, un recordatorio de lo que había perdido y de por qué no podía fallar ahora. Al amanecer, el horizonte trajo el sonido que todos temían, el trueno de cascos resonando en la distancia. Mateo se levantó de donde estaba sentado, su alta figura recortada contra la luz naciente que pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Escudriñó la pradera con ojos entrenados para leer la tierra, buscando cualquier señal de movimiento. Y allí estaba, una línea de polvo, elevándose como una cicatriz en el cielo matutino. Venían, Teresa, Ana y Sofía se aferraron unas a otras, el miedo grabado en sus rostros como una marca imborrable. Mateo cargó su rifle con movimientos lentos y precisos, cada bala deslizándose en la cámara como el tañido de una campana fúnebre. Se ciñó el revólver a la cadera, verificó el cuchillo en su cinturón y se volvió hacia ellas, su voz firme pero calmada: quédense agachadas detrás del granero. No hagan ruido. No corran, no griten.
Déjenme hacer lo que debo. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sacudió la cabeza desesperadamente. Son demasiados, señor Calderón. Lo matarán. No vale la pena morir por nosotras. Mateo la miró, sus ojos grises brillando con una determinación que parecía tallada en piedra. Un hombre muere solo una vez, dijo. Pero si muere por nada, eso es lo que importa. Yo moriré por algo. Por ustedes. Por lo que es correcto, las mujeres guardaron silencio, sus corazones apretados por una mezcla de gratitud y terror. Observaron cómo Mateo caminaba hacia el centro del patio, rifle en mano, hombros cuadrados como si enfrentara un altar en una iglesia. Su figura, alta y solitaria, parecía desafiar al mundo entero. Momentos después, la banda apareció en el horizonte. 7 hombres, sucios del polvo del camino, con ojos brillantes como los de los lobos hambrientos que acechan en la noche. Sus caballos aminoraron al ver a Mateo de pie, solo, bloqueando el camino al granero. Risas crueles y burlonas resonaron entre ellos, un sonido que helaba la sangre y hacía temblar la tierra. Juan Castillo, el líder, escupió en la tierra seca y habló con un desprecio que goteaba como veneno. Apártate, ranchero. Esas mujeres son nuestras. Siempre lo han sido. Venimos a reclamar lo que nos pertenece. Mateo apretó el rifle, su voz resonando clara y fría, cortando el aire como una hoja afilada. No les pertenecen. No pertenecen a nadie. No más. La sonrisa de Castillo se torció en una mueca de furia. Sus cicatrices, iluminadas por el sol naciente, parecían arder en su rostro. Espoleó su caballo hacia adelante, sus ojos entrecerrados brillando con malicia. No tienes nada que ver en esto, ranchero. Aléjate, y tal vez te dejemos con vida para contar la historia. Mateo niveló el rifle, el cañón reluciendo bajo la luz del amanecer. Ya he dado suficientes pasos atrás, dijo, su voz firme como el granito. Hoy no doy ni uno más. El silencio que siguió fue tenso, como una cuerda estirada hasta el punto de ruptura. El viento cesó, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Entonces, con un grito gutural, uno de los forajidos sacó su pistola, el destello del cañón rompiendo la quietud. El estallido del disparo partió la mañana, y la batalla comenzó. Mateo disparó primero, su tiro certero derribando al hombre de su silla antes de que pudiera apretar el gatillo. El cuerpo cayó con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. El caos estalló, los caballos relincharon, pateando la tierra, las balas silbaron como serpientes en el aire, y las mujeres gritaron desde detrás del granero, sus voces ahogadas por el rugido de la pólvora. Mateo se movió con la precisión de un hombre que había empuñado armas toda su vida, cada acción calculada, cada movimiento deliberado. Su rifle rugió de nuevo, derribando a otro forajido que intentaba flanquearlo por la izquierda. El hombre cayó, su grito perdido en el tumulto, pero eran muchos, y venían con furia. Una bala le desgarró el hombro, el dolor atravesándolo como un relámpago, haciéndolo retroceder un paso. Apretó los dientes, ignorando la sangre que comenzaba a empapar su camisa, y disparó de nuevo, alcanzando a otro jinete en el pecho. El aire se llenó de humo y sangre, el olor acre de la pólvora mezclándose con el sudor y el polvo. Castillo gritaba órdenes desde su caballo, su voz resonando sobre el caos: mátenlo. Tomen a las mujeres. No dejen que escape. Mateo se cubrió detrás de un poste del corral, recargando su rifle con manos temblorosas pero firmes. Recordó las palabras de su abuelo Antonio: en la lucha, la calma vence guerras. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, y luego disparó de nuevo, derribando a un cuarto forajido que cargaba con un machete en alto. El hombre cayó, su caballo huyendo en pánico hacia la pradera. Desde el granero, Ana susurró a las otras, su voz temblando de angustia: está luchando por nosotras.
Debemos hacer algo, ayudarlo de alguna manera. Teresa la detuvo con una mano firme, sus ojos fijos en la figura de Mateo. No, Ana. Nos mataría a todas. Confiemos en él. Es nuestra única esperanza. Otra bala rozó la pierna de Mateo, arrancándole un gruñido de dolor, pero él contraatacó, disparando su revólver con una precisión mortal. Dos forajidos más cayeron, uno con un grito que se apagó en la tierra, el otro en silencio, su cuerpo desplomándose como una marioneta sin cuerdas. El patio se convirtió en un campo de batalla, el polvo elevándose en nubes espesas, el aire cargado de pólvora y sangre. Castillo, furioso, cargó directamente hacia Mateo, su pistola humeante en la mano. Muere, ranchero, rugió, disparando una ráfaga de balas. Mateo rodó por el suelo, esquivando por centímetros, y respondió con un tiro que impactó en el brazo de Castillo. El líder gritó, pero no cayó, su furia parecía alimentarlo, haciéndolo más peligroso. Desmontó, arrojando su pistola vacía y sacando una espada robada, su filo brillando con crueldad bajo el sol. Te cortaré en pedazos, escupió, avanzando con pasos pesados. Mateo dejó caer su revólver vacío y sacó su cuchillo de caza, la hoja reluciendo con el reflejo del fuego de la noche anterior. Los dos hombres se enfrentaron en el polvo, sus armas chocando con chispas que parecían iluminar el patio. Castillo era más joven, más fuerte, sus golpes rápidos y brutales. Pero Mateo tenía experiencia, una astucia forjada en años de supervivencia en estas tierras salvajes. Esquivó un golpe descendente, girando a un lado y cortando el flanco de Castillo con un movimiento rápido. El líder retrocedió, sangrando, su rostro torcido por la rabia y el dolor. Te arrepentirás de esto, gruñó Castillo, lanzando otro ataque con su espada. Mateo bloqueó con su cuchillo, pero una tercera bala lo alcanzó en el costado, el impacto haciéndolo tambalearse. La sangre corría libremente ahora, empapando su camisa, pero sus ojos no vacilaron. Con un esfuerzo final, empujó hacia adelante, clavando su cuchillo en el hombro de Castillo. El bruto cayó de rodillas, jadeando, su espada resbalando de su mano al suelo. Los forajidos restantes, viendo a su líder derrotado, dudaron. Mateo, cubierto de sangre, levantó su rifle recargado con un brazo tembloroso. Váyanse, dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. O mueran aquí. Uno de los hombres, con el rostro pálido de miedo, espoleó su caballo y huyó, desapareciendo en una nube de polvo hacia el horizonte. Los otros yacían inmóviles, sus cuerpos esparcidos por el patio como hojas caídas. Castillo, aún vivo pero debilitado, escupió sangre al suelo. Esto no termina aquí, ranchero, murmuró, su voz rota. Mateo lo miró con frialdad, su cuchillo aún en la mano. Para ti, sí, respondió, su voz un eco de la justicia que había jurado impartir. Cuando el sol se alzó lo suficiente para disipar la niebla matutina, el patio estaba sembrado de cuerpos. 6 forajidos yacían muertos, el séptimo había huido en terror. Mateo se balanceaba en la tierra, su revólver vacío colgando de su mano, su pecho agitado por respiraciones entrecortadas. La sangre goteaba de su hombro, su costado, su rostro, formando charcos oscuros en la tierra reseca. Dejó caer el arma, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta, un silencio que parecía contener el peso de todo lo que había sucedido. Teresa, Ana y Sofía corrieron hacia él, lágrimas corriendo por sus rostros, sus manos temblorosas sosteniéndolo antes de que cayera al suelo. Nos salvó, susurró Sofía, su voz rota por la emoción y la gratitud. Nos devolvió nuestras vidas. Mateo logró una débil sonrisa, sus ojos grises empañados pero aún firmes. No hay salvación, solo elección, murmuró, su voz apenas audible sobre el viento. No desperdicien lo que se les ha dado. Vivan. Sean libres. Con las últimas fuerzas que le quedaban,
las ayudó a subir a Sombra, su último caballo bueno. Presionó las riendas en las manos de Teresa, sus dedos temblando pero firmes. Les indicó el camino al pueblo más cercano, un lugar donde encontrarían refugio, seguridad, una oportunidad para empezar de nuevo. Las vio cabalgar hacia la libertad, sus figuras haciéndose pequeñas contra el horizonte, siluetas recortadas contra el cielo dorado del amanecer. Se volvieron una vez, sus ojos llenos de gratitud y un dolor que no podían expresar. Mateo solo asintió, de pie a pesar de la sangre que empapaba su camisa, su figura alta y solitaria como un roble en la pradera, cuando desaparecieron en la distancia. Mateo caminó lentamente hacia el pozo junto al granero, sus pasos pesados pero firmes, cada uno un testimonio de su resistencia. Se sentó contra la pared de adobe, su respiración entrecortada, la sangre goteando al suelo. No tenía nada más, ni familia, ni futuro, solo este momento de paz que había ganado con su sacrificio. Miró al sol naciente, sus rayos cálidos acariciando su rostro, y por primera vez en años, sintió una calma profunda, una paz que no había conocido desde la muerte de Isabel y María. El viento se llevó el último eco de los cascos de Sombra, y en ese silencio, Mateo supo que, aunque el mundo le había arrebatado todo, su alma era suya de nuevo. Cerró los ojos, dejando que el sol lo envolviera, y en ese instante, encontró la redención que había buscado durante tanto tiempo.